La creación le da al mundo una existencia distinta, aunque siempre dependiente. 1. El mundo tiene una existencia distinta. Esto significa que el mundo no es Dios, y que difiere de Dios, no solamente en grado, sino en propiedades esenciales. La doctrina de la creación implica que en tanto que Dios existe por sí mismo, es suficiente en sí mismo, infinito y eterno, el mundo es dependiente, finito y temporal. El uno jamás podrá cambiar sin el otro. Esta doctrina es una barrera absoluta en contra de la antigua idea de la emanación, como también en contra de todas las teorías panteístas. El universo no es la forma de existir de Dios, ni la apariencia fenoménica del absoluto, y Dios no es simplemente la vida, o el alma, o la ley interna del mundo, sino que goza su propia vida eternamente completa, sobre el mundo y en absoluta independencia de él. Él es Dios trascendente, glorioso en santidad, terrible en alabanzas, que hace maravillas. Esta doctrina está apoyada por pasajes de la Escritura los cuales 1. Testifican de la diferente existencia del mundo, Isaías 42. 5. Hechos 17. 24. 2. Hablan de la inmutabilidad de Dios. Salmo 102. 27. Malaquías 3. 6. Santiago 1. 17. 3. Hacen comparación entre Dios y la criatura. Salmo 90. 2. 102. 25 a 27. 103. 15 a 17. Isaías 2. 21. 22. 17, etc. Y 4. Hablan del mundo como puesto en pecado, o pecador. Romanos 1. 18 a 32. 1 Juan 2. 15 a 17, etc. 2. El mundo siempre está dependiendo de Dios. Aunque Dios concedió al mundo una existencia distinta de la divina, no se retiró del mundo después de haberlo creado, sino que permaneció en el más íntimo enlace con él. El universo no es como un reloj al que Dios le dio cuerda y ahora lo deja que siga sin ninguna posterior intervención divina. Esta concepción deísta de la creación no es bíblica ni científica. Dios no es solo Dios trascendente, infinitamente exaltado sobre todas sus criaturas. Él es también el Dios inmanente que está presente en cada parte de su creación y cuyo espíritu está operando en todo el mundo. Él está esencialmente, y no meramente per potentiam, presente en todas sus criaturas, pero no en cada una de ellas está presente en la misma manera. Su inmanencia no debiera interpretarse como una ilimitada extensión a través de todos los espacios del universo, ni como una presencia partitiva, de modo que se encuentre una parte aquí y otra parte allá. Dios es espíritu, y precisamente porque ese espíritu está presente en todas partes como un todo, se dice que Él llena los cielos y la tierra. Salmo 139, 7 a 10, Jeremías 23, 24, que constituye la esfera en la que vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17, 28, que renueva la faz de la tierra por medio de su espíritu. Sal 104, 30, que habita en aquellos que tienen un corazón quebrantado. Salmo 51, 11, Isaías 57, 15, y en la iglesia como su templo. 1 Corintios 3, 16, 6, 19, Efesios 2, 22. Tanto la trascendencia como la inmanencia encuentran expresión en un sencillo pasaje de la Escritura, es decir, Efesios 4, 6, en donde el apóstol dice que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. La doctrina de la inmanencia divina ha sido estirada, en gran parte de la teología moderna, hasta el límite del panteísmo. El mundo y especialmente el hombre fueron considerados como las manifestaciones fenoménicas de Dios. Actualmente hay una fuerte reacción contra esta posición en la llamada teología de crisis. A veces se piensa que esta teología, con su énfasis sobre la infinita diferencia cualitativa entre tiempo y eternidad, sobre Dios como el completamente otro y el Dios escondido, y sobre la distancia entre Dios y el hombre, excluye, naturalmente, la inmanencia de nos. Brunner, sin embargo, nos asegura que no es así. Dice: muchas cosas sin sentido se han dicho acerca de la teología bartiana, como que tiene percepción solamente para la trascendencia de Dios, sino para su inmanencia, como si también nosotros no nos diéramos cuenta de que Dios el Creador tiene todas las cosas con su poder, que Él puso el sello de su divinidad sobre el mundo, y creó al hombre a su imagen. Y Bars dice: Dios mismo estaría muerto si moviera su mundo solamente desde lejos, si Él fuera una cosa en sí mismo y no el uno en todo.
el creador de todas las cosas visibles, el principio y el fin. Estos hombres se oponen a la moderna concepción panteísta de la inmanencia divina, y también a la idea de que, en virtud de esta inmanencia, el mundo es una luminosa revelación de Dios. La última finalidad de Dios en la creación. Ha sido debatida, frecuentemente, la pregunta acerca de la última finalidad de Dios en la obra de creación. En el transcurso de la historia, la pregunta ha recibido, especialmente, una respuesta doble. 1. La felicidad del hombre o de la humanidad. Algunos de los primeros filósofos como Platón, Filo y Séneca afirmaban que la bondad de Dios lo impulsó a crear el mundo. Deseaba comunicarse con sus criaturas. La felicidad de éstas era el último fin que contemplaba. Aunque algunos teólogos cristianos replicaron con esta idea, se hizo especialmente prominente por medio del humanismo de la época de la Reforma y del racionalismo del siglo XVIII. Con frecuencia se presentaba esta idea de una manera muy superficial. La manera mejor de presentarla diciendo que Dios no habría querido hacerse él mismo el fin último de la creación porque él se basta a sí mismo y nada podría necesitar. Y si él no quería hacerse el fin último de la creación, entonces ese fin último solo puede encontrarse en la criatura, especialmente en el hombre y finalmente en la suprema felicidad de éste. El concepto teológico por medio del cual se hace del bienestar o felicidad del hombre o de la humanidad el último fin de la creación fue característico del pensamiento de hombres de tanta influencia como Kant, Schleiermacher y Ritschl. Aunque no todos ellos lo presentaron de la misma manera. Pero esta teoría no satisface por varias razones. Aunque, indudablemente, Dios revela su bondad en la creación, no es correcto decir que su bondad y su amor no podrían expresarse si no hubiera mundo. Las relaciones personales internas del Dios Trino proporcionaron todo lo que era necesario para una vida de amor, plena y eterna. Debiera parecer de evidencia axiomática que Dios no existe por causa del hombre, sino el hombre por causa de Dios. Solamente Dios es creador y el bien supremo, en tanto que el hombre es criatura, la cual, por esa misma razón, no puede ser el fin último de la creación. Los fines temporales encuentran su finalidad en lo eterno, lo humano en lo divino, y no viceversa. La teoría no se acomoda a los hechos. Es imposible subordinar a este fin todo lo que hay en la creación y explicarlo todo en relación con la felicidad humana. Esto resulta perfectamente evidente cuando se consideran todos los sufrimientos que hay en el mundo. 2. La gloria declarativa de Dios. La Iglesia de Jesucristo encontró el verdadero fin de la creación no en algo que se encuentre fuera de Dios, sino en Dios mismo y más particularmente en la manifestación externa de la inherente excelencia divina. Esto no quiere decir que el fin último de Dios sea recibir gloria de otros. El que recibe gloria por medio de la alabanza de sus criaturas morales, es un fin incluido en el fin último, pero no puede ser por sí mismo el fin último. Dios no creó, primero que todo, para recibir gloria, sino para que su gloria sea prominente y manifiesta. Las gloriosas perfecciones de Dios están expuestas en toda su creación y esta manifestación no tiende a una vacua exposición, una mera exhibición para ser admirada de las criaturas, sino que también se propone el bienestar de ellas y su perfecta felicidad. Además se propone afirmar sus corazones con las alabanzas del Creador y hacer que brote de sus almas la expresión de su gratitud, amor y adoración. La suprema finalidad de Dios en la creación, y por tanto, la manifestación de su gloria, incluye como fines subordinados la felicidad y salvación de sus criaturas, recibiendo la alabanza de sus corazones agradecidos y reverentes. Esta doctrina se apoya en las siguientes consideraciones. Tiene su base en el testimonio de la Escritura, Isaías 43, 7, 60, 21, 61, 3, Ezequiel 36, 21 y 22, 39, 7, Lucas 2, 14, Romanos 9, 17, 11, 36, 1 Corintios 15, 28, Efesios 1, 5, 6, 9, 12, 14, 3, 9 y 10, Colosenses 1, 16. El Dios infinito difícilmente escogería para la creación otra finalidad que no fuera la más alta, y ésta no la podría hallar sino en él mismo. Si naciones enteras comparadas con él no son sino como gota que cae del cubo y como el polvillo de la balanza, entonces, con toda seguridad su gloria que lo declara es intrínsecamente de mucho más grande valor que el bien de sus criaturas. Isaías 40, 15 y 16.
La gloria de Dios es la única finalidad consistente con su independencia y soberanía. Todos dependen de quién o de lo que consideran como su fin último. Si Dios elige alguna cosa de la criatura como su fin último, tendría que depender, hasta ese límite, de la criatura. Ningún otro fin sería suficientemente completo para ser la verdadera finalidad de los planes de Dios y de sus obras en la creación. Este tiene la ventaja de abarcar subordinadamente otras diversas finalidades. Es la única finalidad que se alcanza real y perfectamente en el universo. No podemos imaginar que un Dios sabio y omnipotente hubiera de escoger un fin destinado a fracasar en todo o en parte. Job 23:13. Hasta hoy muchas de sus criaturas nunca alcanzan la perfecta felicidad. 3. Objeciones a la doctrina de que la gloria de Dios es la finalidad de la creación. Las más importantes son las siguientes. A. Convierte en egoísta el plan del universo. Pero deberíamos distinguir entre el egoísmo y la consideración propia o el amor propio cuando son razonables. El primero es un indebido o exclusivo cuidado por la comodidad o el placer de uno mismo, sin tomar en cuenta la felicidad o los derechos de los otros. La segunda se refiere al cuidado debido a la felicidad y al bienestar propio, cuando resultan perfectamente compatibles con la justicia, la generosidad y la benevolencia hacia los demás. En tanto que Dios procura la expresión misma de la gloria de su nombre, no descuida el bienestar ni el supremo bien de otros, antes los promueve. Además, esta objeción desplaza al Dios infinito hasta el nivel de lo finito, y hasta a ras del hombre pecador, y lo juzga con medidas humanas, lo que resulta enteramente injustificado. Dios no tiene igual, y ninguno puede pretender tener derechos contra Dios. Él, al hacer que su gloria declarativa sea la finalidad de la creación, ha escogido el fin más alto, pero cuando el hombre se hace la finalidad de todas sus obras no está escogiendo el fin más elevado. Se elevaría al nivel más alto si escogiera el bienestar de la humanidad y la gloria de Dios como la finalidad de su vida. Por último, esta objeción está hecha, ante todo, atendiendo al hecho de que el mundo está lleno de sufrimiento y de que algunas de las criaturas racionales de Dios están condenadas a eterna destrucción. Pero esto no se debe a la obra creativa de Dios, sino al pecado del hombre que frustró la obra de Dios en la creación. El hecho de que el hombre sufra las consecuencias del pecado y de la rebelión no autoriza a nadie para acusar a Dios de egoísmo. Podríamos acusar de la misma manera al gobierno porque sostiene su dignidad y la majestad de la ley en contra de los obstinados transgresores. Es contraria a la propia suficiencia de Dios y a su independencia. Al procurar Dios su honor de esa manera, demuestra que necesita de la criatura. El mundo ha sido creado para glorificar a Dios, es decir, para añadir algo a su gloria. Evidentemente, pues, su perfección está escasa en algunos aspectos, y la obra de creación satisface esa falta y contribuye a la perfección divina. Pero tal razonamiento no es correcto. El hecho de que Dios creó el mundo para su propia gloria no significa que necesita del mundo. No se opina universalmente entre los hombres que el trabajo que no ejecutan para otros sea necesario para suplir una necesidad. Podría sostenerse lo anterior en el caso del trabajador común que trabaja para ganarse el pan diario, pero apenas sería verdad respecto del artista que sigue los impulsos espontáneos de su genio. De la misma manera, hay un beneplácito en Dios, muy por arriba de toda necesidad y urgencia, que da cuerpo artísticamente a todos sus pensamientos en la creación y encuentra delicia en ellos. Además, no es verdad que cuando Dios hace de su gloria declarativa la finalidad última de la creación, Él tienda fundamentalmente a recibir algo. El supremo fin que procura no es recibir gloria, sino manifestar su gloria inherente en las obras de sus manos. Es verdad que al hacer esto también hará que los cielos declaren su gloria y el firmamento demuestre la obra de sus manos, que las aves del cielo y las bestias del campo le magnifiquen, y que los hijos de los hombres canten sus alabanzas. Pero glorificando al Creador, las criaturas nada añaden a la perfección de su ser, sino que únicamente reconocen su grandeza y le atribuyen la gloria que a él es debida.